encontráramos aquí. Esta palabra, Señor, que siempre nos ayuda a tener una perspectiva más alta, correcta, una perspectiva inspirada, Señor, por tu dirección, por tu palabra. Hoy de nuevo, Señor, yo quiero pedirte que nos des oídos para oír, pronto, Señor, para escuchar con fe, entender que lo que tu palabra nos dice, Señor, no son consejos, sino es una dirección amorosa que tiene la intención, Señor, de llevar nuestra vida a nuestra mejor versión, esa que tú has planeado, que tú tienes diseñada para nosotros en lo personal y en lo individual desde antes de la fundación del mundo. Y eso es algo maravilloso, Señor. Por eso es que de nuevo te doy gracias que nos permites estar congregados ahí. Ahora danos, Señor, un corazón entendido. Permítenos, Señor, tener no solamente oídos para oír, sino un corazón pronto para responder. Fe para oír, fe para recibir y fe para responder a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero contarles un poquito sobre la historia de un hombre perdido en la multitud, como la vida de muchos de nosotros. Se va a oír feo, pero es la historia de un hombre X, ¿no? Como se le conoce ahora. Este personaje es un hombre que ahora conocemos, pero hasta antes de su encuentro con Jesús, este hombre simple y sencillamente vivía, sobrevivía o se despertaba todos los días a hacer lo que de alguna manera creía que era toda su capacidad. Se levantaba todos los días y salía muy temprano a ganarse el pan, a buscar el sustento para su casa, el sustento para su familia. Y su visión le daba hasta ahí. Su manera de entender su vida y la vida a su alrededor era decir buenos días en la mañana a la gente que conocía y salir a hacer lo que sabía hacer. Este personaje que les voy a hablar hoy se cree que tenía entre 26 y 30 años cuando tiene un encuentro con Jesús. Y sus días eran así, les digo, rutinarios, como la vida de muchos de nosotros, que nos hemos acostumbrado ya a una sola manera de funcionar, de vivir. Y este es un hombre conocido por ser un hombre sin grandes expectativas, pues, por un lado. Por el otro lado, también nos da a entender la escritura en ciertos contextos que era un hombre hasta cierto punto ignorante, analfabeta, no preparado. Y todas estas cosas tienen importancia en los contextos para poder ver la magnitud, a veces, de lo que Dios es capaz de hacer con una persona así de común, así de X y así de extraviada. Me refiero a la perspectiva de la vida. Eso es el mensaje que hoy quiero retar, porque este personaje del que estoy hablándote, hasta ese tiempo, simple y sencillamente creía ser lo que estaba haciendo, creía ser lo que era. ¿Sí me explico? Un hombre a lo mejor responsable, cuidadoso de su familia, un hombre bravucón, porque también la escritura nos menciona que tenía unas debilidades de carácter ahí, iracundo, impulsivo. Este hombre se llamaba Pedro. Y lo que me llama muchísimo la atención para el contexto de este mensaje que quiero darte hoy día es que el encuentro de Jesús con Pedro, el encuentro genuino de Jesús y Pedro, provocó una transformación tan increíble en este personaje, en este hombre, insisto, con una mentalidad topada a su oficio, a su manera de vivir, a su manera de ver el mundo, a su manera de todo. Pero Jesús vino precisamente no solamente a salvarle, como muchos de nosotros seguimos creyendo que es el evangelio y seguimos pensando que es el ministerio de Jesús y el de la iglesia, que simplemente tiene que ver con predicar las buenas noticias y cambiarle el destino eterno a alguien. No, me encanta ver que es la historia de este hombre X termina siendo un hombre total y absolutamente diferente, pero además usado
por Dios en un nivel que él nunca imaginó. Y quiero ir a un pasaje, a una cita de la que vamos a hablar hoy día, que está en una de sus cartas, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y es una escritura muy famosa, es una escritura muy conocida. Quizás es de los textos de las cartas de Pedro que más fresca tenemos. Dice lo siguiente, y la leo en la Nueva Versión Internacional. Pedro dice esto, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Es Pedro, este hombre X de antaño. Estás conmigo, esta persona que ni siquiera de él podía pensar de esa manera. Él no tenía esta visión, él no tenía esta perspectiva, él no tenía este entendimiento. Él simple y sencillamente veía sus días y sus horas pasar encerrado en su cosmovisión, ¿no? En su manera de entender. Ahora es este mismo hombre diciéndote a ti y a mí: ustedes estos son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dice, pueblo que pertenece a Dios. Pero hay un para qué, que es el más importante de este versículo. Y dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas, escucha, del oscuro, de la manera escondida, opaca, gris o de a tiro, oscura, blackout, en la que vivían, a una luz admirable. Hoy quiero hablarte del Pedro sin estima al Pedro influencer. Al Pedro influencer. Y este mensaje que quiero compartir con ustedes hoy le he puesto así: influencers. ¿Cuántos de ustedes se consideran influencers? Déjame ayudarte a entender algo. Quise usar el término influencers porque es un término que hoy día dice mucho. Hoy día el término no solamente se refiere a algo que se usa en las redes, sino a una verdadera, ¿cómo se puede decir? Pues influencia que puede tener un personaje, que pueda tener una persona. Escucha, no nada más a través de followers, sino en las maneras de pensar, en las maneras de comportarse y en las maneras de influir en la vida de otros. Un influencer, escucha, de nuestros tiempos, es una persona que tiene seguidores como Jesús. Es decir, gente que quiere seguirlo, quiere aprenderlo y quiere imitarlo. El término influencers que entendemos en este tiempo es peligroso, pero es real. A lo que voy es, no lo minimicemos. Ahora, si lo ponemos en el contexto en el que empecé a hablarte, Pedro era simple y sencillamente un pescador, pero el encuentro con Jesús, el encuentro con el Maestro Jesús, lo llevó de ser una persona perdida en su propia manera de verse a una persona que se encontró con un propósito extraordinario. Ya al momento en que escribe esto, Pedro es otro. Es un verdadero influencer, convencido, escucha, convencido, número uno, que no era el mismo, y número dos, que tenía un llamado, y número tres, que para eso quería vivir. Le cambió la vida. Cuando Jesús se encontró con Pedro, le dijo: Pedro, suelta esas redes, porque te voy a hacer un pescador, pero de hombres. En otras palabras, le amplió la visión. En otras palabras, lo que hizo Jesús fue decirle: eso que tú tienes como perspectiva y que sabes hacer muy bien, yo lo voy a multiplicar a niveles impensables para ti. Porque tú no solamente eres un pescador en esa barca, tú vas a ser un enorme pescador, pero en plataformas en las que ni te imaginas. Que en el 2021 un pastor te va a estar hablando de ti muchos años después por tu influencia. Si tuviéramos la oportunidad de sentarnos con Pedro y preguntarle: ¿qué se siente? ¿Qué se siente que tu patio pequeñito, en un de repente se haya convertido en esto? Que tu nombre, que tu entendimiento, que tu equipamiento, que tu historia y tu mensaje 2021 años después
de la era cristiana, sigamos entendiendo, Pedro, eres un influencer. Y de ese lugar pequeñito, de esa bahía pequeñita, de ese río donde estaba acostumbrado a vivir, escucha esto, y encantado de vivir, a lo mejor contento con su vida, con su viaje y con su suegra, ¿no? Perdón por lo de suegra. Los planes de Dios lo llevaron, escucha, a algo que él jamás imaginó. Mi pregunta de entrada, y para poner el contexto del resto del mensaje, es esto: ¿eres lo que Pedro dice que eres? Más bien, lo corrijo, ¿entiendes que eres tú también una persona llamada a ser mucho más, muchísimo más de lo que tú crees que eres? Ahora, entender que Pedro no escribió esto para que tuviéramos un buen nombre de iglesias, linaje escogido. Está chida eso, vamos a ponérselas a la iglesia, o inspirarnos más a poner real sacerdocio como un ministerio, ya sabes, padre de impacto. ¿Qué más podemos sacarle de aquí? La luz admirable, ¿no? No, Pedro no estaba pensando nunca en que sus palabras fueran inspiradas solamente para poner buenos títulos o buenos speeches o buenos nombres a las prédicas. Estaba Pedro convencido, escucha esto, de que esa es la clave del éxito de la fe cristiana, de la fe en Jesús. ¿Sabes cuál? Que te logres entender tu nueva identidad y luego logres meterte a los planes que Dios siempre ha tenido para ti. Pedro logró entender en algún momento de su vida, familia, Pedro logró entender que el amor de Dios no solamente era para perdonarlo, que el amor de Dios no solamente era para darle un ministerio temporal. Pedro logró entender que los planes de Dios era una vida transformada a un nivel extraordinario. ¿Y sabes a qué ocupó su vida? Para buscar asegurarse que su comprensión, que su experiencia con Jesús, logró entender que el fruto de la fe cristiana es multiplicar eso. La pregunta es si tú sigues siendo solamente un cristiano o estás convencido de que tú tienes que ser un influencer. Nada más que tu influencia tenga que ir a un propósito más grande, más elevado. ¿Estás conmigo ahora? Pedro no está hablándoles a sus oyentes originales, ustedes son, no, está inspirada esta palabra y está en la Biblia, y tú hoy la puedes leer como una carta personal, porque Pedro quiere asegurarse que tú también logres entender que lo que tú siempre has creído que eres no es todo lo que eres, y que no te puedes conformar a esa vida a la que tú ahora te empeñas en a lo mejor hacer tú todo. Esa que constantemente nos pone las mil excusas para no avanzar. Es que estoy ocupado, tengo mucho jale. Pedro estaba ocupado y tenía mucho jale también. Es más, déjame te digo algo, si Pedro no salía a hacer su jale, no comían. Pero Dios no está preocupado porque tú tengas sustento para tu casa. Él te va a dar todo lo que tú necesitas, tu casa necesita, porque Él es el dueño de todas las cosas. ¿Alguien está conmigo aquí? O sea, Pedro pudo haber dicho: Señor, la verdad es que ¿cómo te sigo, hombre? Si te sigo me van a pegar en la casa. ¿No? Dios no está interesado, escucha, en dejarte en la vida en la que te encuentra. Siempre, alguien diga conmigo, siempre. Siempre los planes de Jesús son elevarte a otro nivel, llevar tu vida a otro nivel. Él no pensó en ti hacerte el mejor en la área en la que estás. Está convencido de llevarte a un nivel nuevo y extraordinario. Yo quiero que tú sepas algo. Dios quiere hoy que tú empieces a verte diferente, que tú empieces a hacer el ejercicio de Pedro. ¿Sabes? Pedro batalló, Pedro batalló muy cañón, al grado que tuvo sus crisis, lo negó. Conoces la historia, ¿no? Sabes que Pedro no caminó facilito pues en este proceso.
De hecho, tuvo broncas aún ya edificando la iglesia, ya como apóstol de Jesús. Tuvo problemas de volver a encerrarse en un patio, en su cabeza, en un entendimiento cortito. Y tuvo que venir el apóstol Pablo a darle unos zapes y a decirle: hey, compa, no vuelvas a meterte en lo que antes eras, no vuelvas a pensar como lo que antes eras. Necesitas extenderte. Tú tienes un potencial para ir más allá. Jesús te necesita yendo más allá. No te quedes con tu raza, no te quedes con tu familia, no te quedes con tus amigos, no te quedes en tus límites. ¿Se acuerdan? Dios también tiene para ti influencia. Dios ya te dio influencia. Yo quiero que sepas que tú tienes una voz ya. Y mientras tengas aliento en tus pulmones, tú eres un influencer. ¿Sabes cuál es el problema? Que ya ahorita lo estás haciendo y quizás no te has dado cuenta, y quizás lo estás haciendo más para mal que para bien. Ándele, ¿para qué vino? Pero influencer eres, ¿eh? Hay gente que te ve, hay gente que te sigue, hay gente que se inspira en tu vida o se desanima con tu vida. Hay gente que quiere venir a la iglesia por tu vida o nunca va a querer venir a la iglesia por tu vida, porque ya hay una influencia en ti. El asunto es entender a qué nivel. Y el asunto es entender no solamente a qué nivel la tienes tú, sino a qué nivel tú necesitas entender que Dios la necesita en ti. La visión, la perspectiva, ¿estás conmigo? O sea, esto es el punto. Familia, somos destinados a influenciar al mundo. Eso es la iglesia. Ese es el llamado de los hijos de Dios. El llamado de los hijos de Dios no es creer en la palabra. El llamado de los hijos de Dios no es estudiar y aprender mucha Biblia. El llamado de los hijos de Dios es en este mundo ser la luz y la sal. Y eso significa ser usados por Dios más allá de nuestras vidas. Todo lo que somos hijos de Dios estamos llamados a ser una influencia. Eso es lo que Pedro dice. Lo que Pedro dice es que hay un para qué. Tenemos un nuevo estatus, una nueva identidad, una nueva manera en que Dios nos ve. Y dice que es para que proclamemos. Y no significa andar como pericos gritando la palabra. Proclamar significa que todo lo que somos habla de algo. El para qué somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. El para qué es el más importante. ¿Y sabes para qué es? Para que toda tu vida proclame de quién eres y proclame las buenas noticias y proclame que Dios es real, que Dios existe, que Dios cambia historias como la tuya. Y puede ser que el gran problema es que tú no te sientas relevante. Puede ser que el gran problema es que tú no te sientas nada importante. Pues eso es lo que hoy tienes que escuchar. Te voy a dar estas 5 verdades prontas que encuentro en esta escritura que acabamos de leer de Pedro, y que estoy seguro que si Pedro pudiera predicarte este versículo hoy, en el lenguaje de hoy, con las plataformas de hoy, con la ropa de hoy, te daría estas 5 cosas resumidas de 1 de Pedro 2:9. La primera es esta: tú no eres ordinario. Pedro, Jesús y Dios hoy necesitan que tú entiendas: no eres ordinario. Por eso Pedro empieza y dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Insisto, no está Pedro usando terminología que, es más, déjame te digo algo, ni siquiera era una terminología usada en el hebreo como tradicional. Esto jamás aplicaba para un fariseo, esto jamás aplicaba, así me explico, para los sacerdotes de aquel tiempo. Era un lenguaje que los empezaba también a ellos a provocar. Por eso es que perseguían a Pedro, y por eso es que perseguían, porque el nuevo lenguaje que Pedro traía era así de inaceptable para ellos. Y dije así de inaceptable, que un triste pescadorcillo mugroso ahora se atreviera a sentirse más que ellos. Era un problemón, Era un problemón que hacía la persecución fuera lo que fue. ¿Estás conmigo aquí? O sea, esto era un problema serio. Que es ignorante, bruto,
se atreviera a decir que los cristianos, los seguidores de Jesús y de Él, eran más que ellos. Tiene un problema serio, ¿estás conmigo ahí? Pero era donde se sostuvo Pedro, ayudándole a entender a sus seguidores, a sus discípulos, que no eran ordinarios. Y déjame te ayudo a entender por qué la palabra ordinaria es la más importante aquí. Si tú vas al diccionario y escuchas o buscas lo que es ordinario, es algo que se define así: es algo común que no tiene distinciones. Di conmigo: yo no soy ordinario. No, yo no puedo ser, después de que Jesús vino a mi vida y después de que me ha revelado cuánto me ama y después de que me ha revelado que ahora soy parte de la iglesia, que es el lugar más amado de Dios en la tierra, yo no puedo seguir creyendo que soy algo común y que no tengo una distinción. El diccionario dice que ordinario es algo común que no tiene distinciones o particularidades que lo hagan diferente. ¿Sabes? Nadie que logre entender el impacto de la salvación en su vida puede entrar en esa categoría o aceptar seguir viviendo en esa categoría. Es muy probable que haya a tu alrededor personas que te hagan creer que sigues siendo ordinario. Lo único que eres es, ahora eres aleluya, carnal, ahora estás loco, pero sigues siendo el mismo. Yo te conozco, yo sé quién eres. Esto se te va a pasar. ¿Sabes? Todavía tengo amigos que después de 30 años de mi vida todavía siguen pensando que se me va a pasar. Siguen diciendo, muchos de ellos siguen, ay, si uno te conoce, hombre, desde morrillo, desde que estabas, pues sí, yo sé. Nada más que yo le he creído a Dios que me dice que soy algo más que lo que siempre he sido. Incluso creo que el mayor enemigo de muchos de nosotros para no creernos lo que realmente la palabra enseña sobre nosotros, somos buenos para creer lo que la palabra dice de Dios. Somos buenos entendidos para entender lo que la palabra habla sobre la iglesia, sobre cualquier otra persona, sobre los pastores, que es el pastor, ¿verdad? Él tiene otra cosa, pero batallamos en entender que también nosotros tenemos esta identidad que ya no es ordinaria. Y si tú eres de las personas que piensas, has aceptado y te has cobijado, escudado detrás de esta manera de decir, no, pues yo no tengo nada especial, déjame decirte que estás total y absolutamente equivocado y no has puesto atención a lo que la palabra habla, no de Dios y no de Jesús solamente, sino de sus hijos. De sus hijos. Y si antes de hoy tú pensabas que eras común y corriente, que eras ordinario, es por eso que hoy Dios te trajo a escuchar esta palabra. Él quiere que sepas que te ha sacado de donde todo te dice que eres ordinario para hablarte con la autoridad de su palabra y decirte no eres ordinario. Y te lo voy a volver a leer. Pedro dice ustedes son. No dice ustedes pueden llegar a ser. Dice ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Mira, con la pura pertenencia ya cambió nuestro estatus. Con la pura compra, pues, o sea, fuimos comprados con la sangre de Cristo. Y eso nos da otro nivel. Salimos carísimos. ¿Alguien está de acuerdo conmigo que salimos carísimos? Lo impensable fue pagado para que nosotros pudiéramos pertenecer a todo lo que tiene que ver con los planes de Dios. Ya no hay nada, realmente nada ordinario en ti, porque ya hay una salvación enorme, porque ya hay una gracia manifestada impresionante, porque ya hay una revelación de propósitos de Dios para tu vida. ¿Cómo puede alguien que dice amén a cosas que la palabra hablan sobre los hijos de Dios seguir creyendo que eres ordinario? No eres ordinario. Y me encanta porque todos los adjetivos en el lenguaje de Pedro son tremendos, insisto, provocaban un shock a la gente que lo escuchaba en esa generación, porque eran impensables para ellos, y más, insisto, para una bola de pescadores o de gente sin
oficio y que incluso habían sido desechados en sus procesos para ser discípulos. Pero escucha la palabra escogido. Pedro dice: ¿cómo puede ser alguien ordinario cuando ha sido escogido? Escogido. ¿Sabes qué significa escogido? Lo que haces tú cuando vas al mercado. ¿Cuántos de ustedes escogen la fruta ya mala? Quisiera conocer si hay alguien aquí que diga a mí: oiga, ahorita lo podrido. No, está muy bonito esto aquí, no, a mí deme lo podrido, deme lo que no sirve, lo que ya huele mal, lo que ya está gusanado, eso lo quiero. No, escoge uno, escucha, lo que uno sabe que puede sacar algo mejor de eso, que sabe bien, que huele bien, que se ve bien. Y no estoy hablando que todos nosotros debamos sentirnos que olíamos bien, que estamos, no, porque estábamos por nuestro pecado, estábamos en una condición muy deplorable, pero Dios no vio lo que éramos, Dios vio siempre lo que vamos a hacer. Dios ve el potencial, están conmigo, Dios ve el producto final de su gracia en nosotros. Y este potencial se activa cuando vienes a Jesús. Hoy escuchaba una plática, no soy metiche, pero hoy escuchaba una plática entre Lupita, mi esposa, y Damaris, mi hija. Estaba yo ahí en la mesa, no crean que. Pero estaban hablando de un documental que vio Lupita, que habla que cuando la mamá, cuando el bebé nace, a ver si lo digo bien, me corriges, pero cuando el bebé nace, en ese momento, no se sabe si es químicamente, algo sucede que el instinto de la mamá, escucha, la hace agudizar su capacidad de recibir cualquier situación del niño. En otras palabras, y la plática salió porque muchas mamás tienen miedo a quedarse dormidas con un niño pequeñito porque es que no lo voy a oír. ¿Y qué pasa, mamás, cuando recién oyes todo de los bebés? ¿Cierto? Si eras de las personas que dormías así como un ronquido de oso, en ruidoso, no pasa más. Y Lupita le platicaba a Damaris que vio un reportaje donde decía que es algo que ocurre, y lo están hablando médicos, especialistas, pediatras y ginecólogos, que dicen algo se activa al momento que el niño nace en el corazón de la mamá, en los oídos de la mamá. Hay algo que te hace mega sensible a todo lo que el niño pueda necesitar. Así es Dios, ¿cierto? Un Dios extraordinario que nos equipa para lo nuevo. Somos escogidos. Ahora, dice que no solamente somos sacerdotes. Por eso les digo, les daba chilito a los religiosos de aquel tiempo, porque dice que eran sacerdotes del rey. Real sacerdocio significa sacerdotes que operaban para el rey. Realeza. O sea, al nivel de Pedro era de ser un pescador que tenía una visión solamente del tamaño de su barca y de sus redes. Ahora estar hablando de ser un sacerdote del rey. Es impresionante. ¿Qué hay de ordinario entonces, familia, en que Dios te haga saber que eres suyo? Dice: pueblo que pertenece a Dios. Es lo primero que quiero que veas y resaltes, y que Pedro, si tuviera la oportunidad de decirte ahorita: mira, quieres tener una vida extraordinaria, tienes que entender que no eres ordinario. No te portes como un ordinario, no pienses como un ordinario, no hables como un ordinario. Habla como el real sacerdocio, nación santa, el linaje de Dios. Eso eres. Amén. También dice el verso 9 que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así termina el versículo, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo segundo que quiero que entiendas, que te ayuda a poder tener esta vida que Dios espera, es que Dios te quiere hacer brillar. Es el segundo cosa que entiendo. Escucha, Jesús dice, no yo, Pedro dice, no yo, que antes estábamos oscuros y hemos sido llamados a una luz. ¿Sabes qué pasa cuando eso pasa? Es porque quieren exhibirte. ¿Estás conmigo aquí? Lo que Pedro está entendiendo para su vida es que el Señor Jesús me sacó de donde nadie me veía y me puso en el foco que me hace más visible, el de Él.
es un brillo cualquiera, estamos expuestos. Mira, esta luz que está aquí, a quienes no están acostumbrados a estar delante de lámparas y delante de luces, molesta. Y la gente regularmente, cuando no está acostumbrada a ser públicamente, exhibirse públicamente, entre más oscuro, cuando hemos pasado a gente aquí a presentarlas o a orar por niños, la gente busca el lado oscurito donde no me vea mucho. Y es una realidad. ¿Y saben por qué? Porque la luz te expone. Y lo que Pedro, está diciéndole es que el Señor quiere hacerte brillar, no por tu luz, por su luz. Jesús habla de esto en Mateo capítulo 5. Escucha esto. Jesús dice lo siguiente, y es un texto muy conocido. Dice: hagan brillar su luz delante de todos. Dice, para que ellos puedan ¿qué? Ver. Siempre ha sido plan de Dios que sus hijos se noten. Dios no llamó a 12 para que simple y sencillamente fueran sus aprendices y ya. ¿Sabes para qué los preparó? Para que fueran notados por el resto del mundo. Les encargó la gran comisión. Les dijo: yo ya me voy, pero la conquista, escucha esto, la conquista del mundo para el reino de Dios depende de que ustedes brillen. Ahora brillan ustedes. Pero vivimos en una culturización doctrinal religiosa, que no, toda la gloria es para Dios. Claro, toda la gloria es para Dios, porque si yo puedo brillar es cuando hablo de Él, es cuando soy fiel a Él. ¿Están conmigo aquí? Pero siempre ha sido la intención de Dios que sus hijos sean diferentes y notorios, notables, gente que otros vean y para que puedan encontrarlo a Él en ellos. Dios te quiere hacer brillar, Dios te quiere hacer resaltar. Escucha esto, estás destinado a ser un influencer de todos los que están cerca de ti. La gente tiene que saber que tú eres diferente y que tu influencia empiece a hacer impacto en la vida de otros, y no que el impacto de otros te acabe por apagar a ti. Que ese es el reto de la vida cristiana. Lo único que puede apagar el potencial y el brillo que ya hay en un hijo de Dios somos nosotros mismos, negándonos a vivir para la gloria de Dios. Lo tercero que encuentro, y voy rapidito porque me quedan solamente unos minutos, lo tercero que encuentro en el pasaje es que tu vida ya está en un escenario más grande. Tú ya no te puedes esconder. Dios, al momento que tú aceptaste a Jesús como Señor, ya te puso en los ojos de la gente que te conoce. Para empezar, aunque tú quieras decir que no ha pasado nada, ya te aventó al ruedo. ¿Estás conmigo en esto? Nada de lo que Dios dice que nos ha llamado a hacer en Jesús es opcional, va a pasar. Es decir, ya ahorita tu vida donde está, ya hay gente que la observa. Ya tu vida repercute, pues. Ya hay un para qué, insisto otra vez en el texto. Pedro le dice: todo lo que son no es para que se sientan muy, es para que proclamen. En otras palabras, con nuestra salvación vino nuestro llamado. De facto, con nuestra salvación viene nuestra responsabilidad de brillar. Con nuestra salvación viene nuestra responsabilidad de testificar. Con nuestra salvación, Dios ya nos está llamando a vivir de manera notoria. ¿Están conmigo aquí? Y tú y yo particularmente, tú que estás ahí en casa, tú y yo particularmente estamos en el escenario más grande que jamás ha vivido la iglesia. Quizás desde la persecución de Nerón y aquella primera generación de cristianos. Porque desde entonces no ha habido un escenario tan claramente oscuro para vivir para Jesús como el que vivimos hoy día. Es decir, que hoy día la fe cristiana se va a notar, porque se va a notar. En un mundo donde cada vez menos
viven para eso y viven para atacarlo. Sostenerte firme e inmovible se va a notar. Ya estamos en un escenario más grande. ¿Estás conmigo en eso? Ya estamos. Ya ahora se nota tu manera de hablar, ya ahora se nota tu manera de vivir, ya ahora se nota tu fidelidad para estar. Ahora se va a notar tu compromiso con Jesús. ¿O sí? ¿O sí? Fuimos rescatados, nacimos de nuevo, familia, para mostrarlo y proclamarlo a Él. Nunca ha existido, ojalá y alguien ya termine de sacudirse eso, pero nunca ha existido en la mente de Dios crear al hombre para que simplemente el hombre se convirtiera en una persona religiosa que se apartara de todas las cosas en el mundo. Nunca. Llamó a un pueblo a hacer diferencia, desde el pueblo hebreo. Llamó a un pueblo para avanzar a sus planes, discípulos para hacer cosas. Nunca ha habido la idea de Dios de decir, ¿sabes de qué se trata la fe cristiana? De convertirte y iba a decir algo feo, pero no. Y te conviertes simplemente en un religioso que te apartas de todo, todo está mal, te conviertes en un crítico, te conviertes en un juez. Estamos aquí para empujar el reino de Dios hacia adelante. ¿Y sabes cómo se hace eso? Creando discípulos. ¿Y sabes cómo se hace creando discípulos? Multiplicando tu influencia. No tu conocimiento, tu influencia en gente. Ya estamos en el escenario donde lo que hagamos o digamos, la gente lo nota, la gente lo escucha. Mira, hoy las redes sociales se ve súper claro que hay más en la abundancia de tu corazón. ¿Con quién estás más comprometido? ¿Estás conmigo en esto? ¿Con quién te identificas más? Y sigo diciendo esto con plena convicción. Muchos cristianos se siguen viendo más identificados con un equipo de fútbol que con Jesús, con una afición. Se ven más comprometidos, son más fieles, son más leales a eso que hablar de Jesús, su Salvador, su Señor. Dios nunca será honrado en una vida que se oscurezca en lugar de que brille. Nunca. Puedes decirme lo que soy más santo y me la paso orando y me la paso ayunando y por eso no me junto con la chusma. Nunca vas a honrar más a Dios haciendo eso que brillando afuera y dándole ejemplo a alguien de que Jesús cambia vidas. Jamás. Número 4, el mundo nos está esperando. Eso es lo que Pedro entendió. Pedro entendió que no podía seguir postergando su vida atado a lo que él sabía, a lo que él hacía, a lo que él entendía y a lo que de ahí le había dado papa. Pedro tomó la decisión de entender que si Jesús vino a su vida, no era para hacerlo alguien más, era para hacerlo alguien no ordinario que se activara en los planes de Dios. Y escucha esto, y Pedro se convirtió en un proclamador de la gloria. Cuando él está hablando en esta carta, está hablándole a una iglesia para asegurarles, necesitan empezar a proclamar, no se escondan, no se rajen, si me explico, no se encierren en un templo, necesitan proclamar la gloria del Dios que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes? Estoy convencido que como nunca el mundo es un escenario perfecto. El mundo como nunca está enfermo. El mundo como nunca por eso necesita gente que les inspire, que les dé esperanza, que puedan encontrar salvación. El mundo está esperando una iglesia que traiga esa dirección de vidas transformadas, no de verdades bíblicas, familia. Porque vuelvo al punto, saber Biblia no nos asegura que la aplicamos, y menos en el corazón de Dios. Muchas voces hablando al mismo tiempo y diferentes cosas es ruido. Pero muchas voces hablando lo mismo es un mensaje poderoso. ¿Estás conmigo ahí? Es lo que necesitamos nosotros entender.
Una de las cosas más impactantes de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, se dice que la iglesia estaba unánime. Resalta muchísimo eso, resalta muchísimo cómo se reunían apasionados, asombrados, a seguir aprendiendo, amaban estar juntos. ¿Y sabes por qué? Porque eran una influencia que empezaba a hacer cosas. En el capítulo 17 de Hechos dice lo siguiente: estos que trastornan el mundo han venido también para acá. Estaba identificada, escucha, la fe cristiana ya estaba identificada como trastornadores, gente que cambiaba el rumbo de las cosas. No evangelizaban, no tenían planes de crecimiento. ¿Sabes qué tenían? Trastornaban las cosas, cambiaban el rumbo de las cosas. ¿Cuánto necesita esta generación personas que puedan ser ese mensaje de Dios? Uno que sea incuestionable, uno que sea antojable. Finalmente, y el último punto con el que quiero hoy concluir, es que muchos siempre van a tratar de apagarnos. Muchos van a querer que nosotros ni brillemos y sigamos siendo ordinarios. Tú estás rodeado de gente que te prefiere mediocre a mejor que ellos. Se oye bien gacho esto, pero nada tiene más oposición en este mundo que el mensaje de Dios. Y nada tiene más enemigos en este mundo que una vida transformada por Jesús. No somos aplaudidos, no somos aplaudidos por creer lo que creemos, no somos aplaudidos por hablar lo que hablamos, no somos aplaudidos por eso. Pero pues es parte de nuestro llamado a ser distinto. Y lo que tiene que tener una convicción que la tuvo Pedro es: aunque te desanimen, aunque te critiquen, aunque te persigan, no te apagues. No conformes tu vida a ser ordinario otra vez. ¿Sabes? Cuando Pedro estaba muriendo, todavía se atrevió a decir: ¿sabes qué? No me mates como a los demás. Please, no. Ponme de cabeza. Y no solamente porque quiero seguir dando un mensaje. No merezco morir como Jesús, así que ponme de cabeza. Pero también, ¿sabes una cosa? Quiero seguir dando un mensaje. Si esto es mi fe, así quiero hacer. Hasta el último momento quiero ser diferente a todos los demás. Dios nos está hablando súper claro en los últimos años, como generación, como iglesia, en el mundo. Estamos en la orillita de la conclusión de los tiempos. Casi todo lo que está profetizado que va a venir, la persecución, la manifestación de un anticristo, etcétera, etcétera, que insisto, no es una persona ni una bestia peluda, es una identidad, es todo un sistema de pensamiento que viene en contra de Jesús. Está ahí. Y como nunca antes, la iglesia necesita perseverar. La iglesia necesita ser valiente, esforzada. Pero es cierto que aunque no somos ordinarios y estamos llamados a brillar y ya estamos en un escenario más grande, no a todos nos ha caído ese 20. Pero voy a profetizar algo. ¿Están listos por una palabra profética? Voy a profetizar algo. Dios nos va a exhibir, aunque no querramos. Nos va a sacar, yo no sé a dónde, yo no sé cómo, pero esto es algo que Dios me mostraba. Dios nos va a poner como modelo de cosas, y no sé de qué, pero a muchos de nosotros nos va a sacar a fuerzas. Y me recordó un pasaje el Señor. Cuando Dios le habla a Abraham, escucha, cuando Dios le habla a Abraham en Génesis y le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, y luego le dice: porque tú vas a ser padre de multitudes. En la mente de Abraham, esta era una realidad de fe. Es decir, pues si el Señor dice, pues, yo le creo porque lo amo. Pero empieza a batallar con eso. Y ustedes conocen la historia. La mujer le propone tener un hijo con la sierva. Pasan muchos años después de la palabra, antes de que pudiera venir el hijo. Pero hay un pasaje que fue el que Dios me señaló, escucha, como una palabra profética para nosotros, para esta generación. Y yo creo que va a pasar.
Porque llega un momento en que Abraham, yo creo que sí llegó a tener las dudas de que esto pueda ser posible. Dijo: Señor, yo sé que tú tienes planes, pero a lo mejor no es conmigo. ¿Has pensado eso alguna vez? No, yo sé que sí, tú vas a usar gente, pero no soy yo. Yo soy pescadorcillo, yo nomás hago esto, yo nomás me ocupo de mi chamba, y si puedo te sirvo, si me queda tiempo. Y empezamos a tener todos estos argumentos. Yo creo que Abraham llegó a ese punto porque en Génesis capítulo 15, 3 capítulos después de su llamado, Dios hace algo extraordinario. Y quiero que lo leas conmigo, porque dice: luego el Señor, verso 5 del capítulo 15, escucha esto, dice: luego el Señor lo llevó afuera, lo sacó, diga conmigo, lo sacó de su casa, pues. Por eso mencioné al principio que tiene un patio pequeño. Ahí les va por qué. Porque lo saca de su casa, dice, el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo. No leas esto frío, estás hablando de que Dios lo saca. Me lo imagino así, mira, Abraham, ven, y lo así. Y lo sacó hasta afuera del patio y le dijo: cuéntame las estrellas, a ver si puedes. ¿Ya leyeron el lenguaje? Es maravilloso, me encanta. Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes, porque así de numerosas será tu descendencia. ¿Sabes qué tuvo que pasar con Abraham? Que Dios lo tuvo que sacar para que viera algo que no podía ver metido en su cuadrito, en su burbujita. Y hay muchos de ustedes que siguen sin creérsela, porque siguen metidotes en su vida de siempre, en su excusa de siempre, en su cotidianidad. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios va a empezar a sacar a gente a que vea el potencial extraordinario de los planes que Él tiene para ustedes. Como los tuvo con Pedro. Con Pedro tuvo que venir Jesús a decirle: suelta esas redes, carnal, suéltalas, porque esas redes lo único que te dan son poquitos peces. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Y lo tuvo que sacar. Pero muchos de nosotros nos resistimos a salir. Muchos seguimos diciendo: no, Señor, cuando esté mejor, mira, deja que mi negocio, ¿crees que yo voy a tener tiempo? No, Señor, déjame que yo termine, déjame que avance mis planes. Y empezamos siempre, escucha, a defender el patio chiquito en el que vivimos. Patio chiquito. Hombre, pues yo sé que sí puedo ganarme a lo mejor, pues no sé, a mi compadre Juan y a mi comadre, y eso quién sabe, porque testaruda la vieja está. Y podemos tener, si me explico, el patio chiquito. Dios tuvo que sacar a Abraham para decirle: ¿sabes qué, cabezón? Déjame ver si esto te sirve. Sal de tu cuadrito, sal de tu mentalidad, sal de tu manera de pensar, sal de tu manera de verte. Sigues viéndote viejo, sigues viéndote en pellejo, sigues viendo tu mujer estéril, sigues viendo que ya se te pasó el tren. Déjame te muestro lo que yo sigo viendo. ¿Ves las estrellas? Cuéntalas, a ver si puedes. Y las que alcanzas a contar, es tu potencial. Es tu potencial. Ojalá alguien se levante a creer que lo que son ahorita, aun y cuando te sientas Juan Camaney, aun y cuando te sientas que ya las puedes todas, aun y cuando te sientas, no, ¿sabes? Y se va a oír mal lo que voy a decir otra vez, pero lo tengo que decir. Yo jamás he vuelto a subirme aquí a predicarle a ustedes. ¿Saben a quién le predico? A los miles de millones de personas que se pueden topar un día con una transmisión que salió de un teléfono. Millones de personas. Y hay quien me sigue diciendo: Gabriel, pero si sigues teniendo una iglesia pequeñita. ¿Tú lo crees? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Dios nos puso en una plataforma más grande. Y saben una cosa, se los digo en serio, y ustedes, la mayoría de los que están en la academia y que caminan conmigo en los discipulados lo entienden. Sigo teniendo este lugar por la gente que quiere venir a cantar, pero yo por mí hubiera cerrado todo esto y estaríamos haciendo iglesia en línea, porque ustedes estaban ya conectados ahí, porque
porque estamos haciendo Zooms, porque estamos discipulando, porque tenemos Alfa, porque tenemos todos los recursos en línea y estamos llegando a ciudades fuera de este cuadro. Este lugar lo único que me genera a mí es gastos, y lo tenemos porque en la mente de muchos la tradición va a ser ir a la casa, ir a la iglesia, en lugar de ser los hombres y mujeres que tenemos que ser, para que los meses, días, años que Dios todavía tenga misericordia antes de su venida, tengan un lugar para venir y sentir que están en la iglesia. Pero en mi mente, y lo digo con amor y con respeto, en mi mente la iglesia se le cayeron las paredes y el techo desde que empezó esta pandemia. ¿Sí me explico lo que digo? ¿Lo estoy diciendo claro? Jamás he vuelto a pensar en cuántas sillas tenemos aquí, porque hay personas, y ahí están, algunos de ustedes lo conocen, que están en Aguascalientes, siendo más fieles que muchos de los que están aquí. Hay gente que está en Saltillo trabajando más a la par. Y no lo hago, a lo que me refiero es, se me cayó la idea de ver el patio chiquito. Se me cayó, así fue maravilloso cuando Dios dijo: hey, esta pandemia, ¿qué ves? No, pues está tremendo el miedo, la gente, hay que trabajar, hay que orar. Lo que hacemos Lupita y yo todos los días cuando nos conectamos para orar es ver más allá de la gente que se conecta en el momento. ¿Sabes qué estamos haciendo? Orando, que es uno de los ministerios más importantes de la vida cristiana. Y si hay un micrófono o no hay un micrófono, la oración sigue siendo poderosa. Hay gente que se está sanando a través de la oración, no de nosotros, sino del cuerpo de Cristo orando por ellos. Hay naciones que están sosteniéndose por eso. A lo que voy es, familia, tienes un potencial extraordinario y es tiempo de que lo veas. Es tiempo de que lo veas. Y esto es lo que yo voy a decir: no vuelvas a darte permiso a verte a verte ordinario siendo un hijo de Dios. Ya eres algo súper extraordinario, pero tienes que pensar y creer y vivir así. Ponte en pie, por favor.